llaman indicadores. Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, casi tardes aquí en DGES TV. Continuamos con estos temas y programas que a ustedes les sirven de apoyo para sus actividades todos los días, y hoy hemos hablado sobre bullying y seguiremos hablando sobre este tema, pues que no es que esté de moda, es una necesidad ante situaciones que todos los días vivimos en las aulas. Y bueno, estamos de lujo hoy porque tenemos con nosotros al maestro Paulino Sabugal, psicólogo, doctor y director de la Facultad de Psicología del Claustro de Sor Juana. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables por recibirme aquí. Nada más aclaro, soy maestro en psicología. Maestro en psicología. Sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema que, como bien dice Susana, se interpreta como que está de moda, pero la verdad es que siempre hemos tenido problemas de violencia en la convivencia cotidiana, en la familia, en el aula. Y el hecho de que ahora le llamemos bullying nos sirve para tipificarlo, para investigarlo, para documentarlo y sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo, para prevenir esto que es un flagelo social en el microcosmos del aula y que refleja muy bien, tristemente, lo que está pasando a nivel nacional. Bueno, pues esto lo vamos a desmenuzar en unos momentos más. También nos acompaña Fernando Telles, ya habías estado con nosotros, bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues es un tema muy apasionante, ¿no? El tema del bullying. Básicamente aquí tratando de darle el toque neurobiológico al tema. Sí, creo que está apagado tu micro, Ya, ahora sí ya te escuchamos. Okay. Repito. Adelante. Es muy apasionante el tema, ¿no? De bullying, y básicamente aquí pues dándole el toque de la parte neurobiológica al tema, complementando un poco lo que el maestro nos pueda aportar. Desde todos los ángulos y los puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Y que aunque la reiteremos, creo que es muy importante mencionar, ¿qué es el bullying, doctor? Bueno, el bullying es el concepto que acuñó un psicólogo y pedagogo sueco en los años 70, que se llama Dan Olweus, que todavía está vivo afortunadamente, que tiene mucha información en páginas de internet y en libros publicados, y es la manera de nombrar este triste fenómeno de violencia, hostigamiento y agresión que ocurre especialmente en el ámbito escolar. Lo mismo en el aula que en el patio de la escuela o en las instalaciones de la escuela, y se refiere a una característica psicosocial particular donde hay un agredido, que puede ser un agredido pasivo, que se deja agredir, o un agredido activo que de alguna manera, aunque sea inconscientemente, produce el efecto de ser agredido, un agresor que ejerce el poder sobre el otro, hay una situación de desventaja, y unos testigos u observadores que son los que de alguna manera hacen de público, pero que no reportan lo que está pasando. Y esto puede ser, digamos, multifactorial, puede tener que ver con condiciones familiares que las personas agredidas o agresoras pues vengan arrastrando desde el hogar, puede ser entre alumnos mayores, alumnos de grados menores, y luego al revés, los de menores grados sobre los de menores grados todavía, puede ser de profesores contra alumnos o de alumnos contra profesores. Y hay una variante que se desarrolla después de las investigaciones pioneras de Olweus, que es el mobbing, claro, que es el hostigamiento y el maltrato entre adultos en un ambiente laboral. Se le llama bullying porque de alguna manera esa palabra recuerda un poco la voz inglesa bull, que se refiere a toro, y el toro acosado, asusado, puede ser muy reactivo. Claro. Puede ser una persona, un animal que embiste, y de alguna manera la metáfora es por ahí con el nombre de bullying. Pobres toros, la verdad los toros son bastante decentes. Sobre todo no hacen tantas cosas como los seres humanos, ¿verdad? Pero la esencia del concepto de bullying es, digamos, su cronicidad. Es una actitud que es crónica y que ocurre en el aula. Se tipifica también en el tránsito de la escuela a la casa. Por ejemplo, si compañeritos coinciden en el pecero o en el metro y ahí se mantienen conductas de agresión, estamos reconociendo que hay bullying aledaño al ambiente escolar, ¿no? Y tiene efectos muy perniciosos que estaremos discutiendo aquí. Bueno, creo que aquí hay varios factores que enfatizar, porque de repente ya cualquier cosa es bullying.
ya cualquier cosa, ya me molestó mi vecino, me estás haciendo bullying, mi papá me molesta, es bullying, y no se aplica a este caso, ¿no? Podríamos hablar de que es en el ámbito escolar, de que es entre los actores de este fenómeno educativo, aunque se dé fuera de la escuela, pero que pertenezca a estos maestros, alumnos, compañeros del aula. Efectivamente, no vamos a nombrar como bullying una pequeña riña que puede ocurrir entre estudiantes durante un partido de fútbol, o alguien que empuje a otro y se caiga y pues se raspe las rodillas. Digo, eso nos preocuparía como actos de descuido o de maltrato circunstancial, pero para que sea bullying debe de tener, digamos, cierta incidencia periódica en el tiempo. La reiteración. No nomás una vez, debe ser reiterado. Y es un hostigamiento que puede ser, digamos, de baja intensidad. Está ocurriendo todo el tiempo, no llega a una culminación, porque lo que busca el agresor es mantener ese circuito de significación respecto de las personas que agrede. De alguna manera es como una rutina orquestada en el aula y en el ámbito escolar, que tiene muchas vertientes, Susana. Por ejemplo, una puede ser que el estudiante agresor se considere como líder porque agrede a los débiles, y que tenga como ganancia secundaria, por ejemplo, que le lleven una torta todos los días. Claro. Entonces la mamá tiene que hacer la torta para su hijo, no sabe que el hijo le va a dar la torta al agresor, pero la esperanza, valga la manera de decirlo, del grupo violento es que la torta esté todos los días ahí. Por eso se tiene que mantener ese sistema en el tiempo, que a veces tiene aspectos, para decirlo conductualmente, de identificación o de identidad y de iniciación del estudiante, que de alguna manera siente que si cede la torta y aguanta el castigo, va a ser aceptado. Claro. El problema es ese, acéptenme o quiéranme. Y entonces ahí tenemos una vertiente psicológica de carencias probables de la propia ambiente familiar, de la casa, donde el niño agredido no ha sido suficientemente querido, suficientemente atendido, llega a la escuela, lo molestan, lo maltratan, no se sabe defender y cree que la mejor estrategia para pertenecer es dejarse. Bueno, todo muy complejo. Es complejo, sí. Bastante complejo, sobre todo, Fernando, cuando pensamos siempre qué pasa en la mente de ambos, ¿no? Del que promueve la violencia y del que se deja, ¿no? A nivel neuropsicológico, ¿qué sucede? Es interesante. Primero, bueno, que no hay todavía una regla. El cerebro es muy complejo, ¿no? Y lo mismo, una interacción social puede hacer una modificación, no solamente en la estructura, sino inclusive hasta en la genética. Entonces es muy interesante. Entonces, si bien tenemos ya una programación previa, también todas estas interacciones que nos acaba de comentar el maestro son o pueden incidir en los cambios en lo que pasa en el cerebro, ¿no? Para entender un poco estos temas, quisiera, nada más darle el marco de referencia también a este tema de que atrás de bullying hay una agresión, ¿no? Entonces a veces la agresión nosotros la vemos como algo negativo, ¿no? Pero la realidad es que gracias a esa capacidad de agresión es que hoy estamos aquí, ¿no? El organismo responde para defenderse. Así es. Hay diferentes formas de verlo, ¿no? En otras sesiones comentábamos, ¿no? de todo el desarrollo del cerebro, cómo ha venido desarrollando y cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo pasamos de ser un reptil, literalmente, ¿no? Con reacciones básicamente para satisfacer necesidades específicas. Y luego cómo pasamos, por ejemplo, a tener o a desarrollar una estructura que le llamamos nosotros sistema límbico, que es donde, podríamos decir que ahí se recrea toda la parte de agresividad del ser humano, que es seguramente algo que vamos a comentar adelante, ¿no? Pero que seguramente ahí es donde está pasando algo a la hora que, inclusive a los dos niveles. Estamos hablando nivel víctima y victimario. Algo está pasando en esa región, ¿no? Y luego hay un tercer actor que viene en el desarrollo del cerebro mucho más recientemente, que es lo que nosotros le llamamos corteza, y hablamos de corteza específicamente de lo que tenemos exactamente arriba de los ojos y en esta parte de la frente, que le llamamos que nos hace más humanos. Prefrontal, ¿no? Lóbulo prefrontal, que platicaremos un poco más adelante. Claro que eso, sí. ¿no? Bueno, pues es que desmenuzar esto implica
cientos de investigaciones, gente que se ha involucrado en esto y que no se conoce totalmente estos procesos, tanto a nivel neuropsicológico como a nivel social. El bullying, a la fecha no hemos podido, a lo mejor, como ni siquiera rasparle un poquito para disminuirlo. ¿Qué podemos nosotros en el aula como comenzar a hacer para entender este fenómeno con nuestros alumnos? Bueno, Susana, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir mi colega, el doctor Fernando, en el sentido de toda esta base biológica que fundamenta conductas agresivas que, como bien señalaba, son necesarias para la vida. Realmente podemos hablar de un programa agresivo para prevenir el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Claro. El concepto agresivo se refiere pues a una presencia importante en los medios, por decir algo. Pero la violencia es la que aprendemos. La violencia se modela, como decía el psicólogo Albert Bandura, se reproduce, y si la tengo en casa, bueno, pues la puedo pensar como buena, y entonces la llevo a la escuela. La persona que comete bullying, que en algunos textos o libros le llaman el buleador, ¿no? El que comete el bullying, pues es una persona que no está buscando a quién se la deba, sino a quién se la pague. Y ahí tenemos un ángulo social importante para documentar. Esta investigación de bullying data de los 70s en Noruega, cuando Olweus se dio cuenta de que algunos chicos de manera totalmente inopinada se suicidaban. Chicos de primaria que no soportaban lo que les estaba pasando y cometían suicidio. El hecho de que un niño se suicide pues nos debe de preocupar a todos, aunque no sea nuestro hijo, porque realmente pues es alguien que despierta la vida y de repente decide terminar con su vida. ¿Qué pasó ahí? La investigación de Olweus le llevó a descubrir cómo el entorno escolar favorecía ese tipo de conductas violentas, donde se pensaba que para que un niñito se hiciera hombrecito era necesario pasar por estos sistemas de ritos, iniciación, rituales, claro. ritos y demás, ¿no? Y había pues algo así como hacerse de la vista gorda, pensando que era cosa de muchachos, o que era normal, o que no había ningún problema. Sin embargo, la consecuencia inmediata estaba a la vista con el suicidio de estos niños. Entonces, el problema se va abordando a partir de sus consecuencias, se va haciendo investigación y se va reconociendo que ha habido una suerte de tolerancia en el tiempo, pensando que así está bien. Incluso, el doctor lo podrá decir mejor que yo, una especie de selección natural de que aquellos que no aguantan pues se decantan, se salen de la escuela y ya no siguen ahí porque no son suficientemente fuertes, entre comillas. Pero ¿no? siguen repitiendo los patrones en la casa, en el trabajo, en el pecero, en la calle. Desgraciadamente, y lo digo con todo respeto, yo soy mexicano y quiero mucho a mi país, pero aquí la cultura psicológica ha llegado tarde. Nos falta conocer más lo que la psicología representa y lo que la psicología puede hacer por nosotros. Todavía hay gente que piensa que ir al psicólogo es algo así como para alguien que está loco o para alguien que no puede con sus problemas, como si fuera un asunto de echarle ganas. Y no es suficiente con echarle ganas. Entonces realmente la investigación psicológica, con todo y que hay gente muy distinguida que hace trabajo en las universidades públicas y privadas del país, sigue siendo poco permeado a la sociedad en su conjunto. Y un poco de élite, ¿no? El acceder a un psicólogo a veces en forma privada es bastante caro para algunos sectores. Los psicólogos que son a nivel público, bueno, a veces tampoco tienen tanto trabajo que no pueden con todos estos casos. Digo, aunque no es del tema de neurociencias, pero es un tema que me interesa mucho, claro. El tema de la salud pública, ¿no? Por supuesto. Sí, efectivamente, creo que estamos todavía a años luz, ¿no? De poder siquiera entender qué es lo que está pasando a nivel psicológico en la población, ¿no? O sea, realmente la gente no sabe cuándo acceder a un terapeuta. El sistema de salud, pues está muy rebasado, ¿no? Por supuesto. Es cierto, lo que hay disponible es caro, ¿no? Inclusive en el tema de psicología, de repente yo decía, oye, pues vas al doctor Simi y te cobran 30 pesos, ¿no? Vas al psicólogo y te cobran 500, ¿no? O sea, la diferencia es enorme. Eso que hace, claro. ¿no? O sea, entonces, pero al final yo creo que estas pláticas lo que buscamos también es acercar la cultura psicológica
al público, que sepan, digo, aquí por ejemplo habrá algunos de los muchachos, ¿no?, que están viéndonos, que les agradecemos mucho que nos estén viendo, que practiquen el bullying y que en realidad no saben ni siquiera qué es eso, ¿no? A ellos les parece normal. Y hay otros que son víctimas que también les parece normal, como lo acaban de comentar, pero probablemente ni siquiera se han dado cuenta, es una inconsciencia de un proceso que hoy pueden hacer consciente y que ya sobre conciencia se pueden tomar decisiones, ¿no? Claro, y bueno, cuando le decimos al papá sabe que su hijo está cometiendo bullying, se sorprende y dice, bueno, pero si a mí me han tratado así toda la vida, ¿no? A golpes entendí, a golpes aprendí, a golpes he crecido, ¿no? Es una cultura, como lo dice el maestro Sabugal, que en México así hemos tratado y educado a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer cuando los medios de comunicación, cuando los héroes son los delincuentes, están permeando a nuestros chicos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, y vamos a tratar de proponerlo como un ejercicio para nuestro auditorio, es información. Se pueden hacer periódicos murales, se puede encargar a los niños que busquen notas en los periódicos, y bueno, ahora tenemos esta herramienta maravillosa que es el Internet, que nos permite encontrar información muy rápido y tenerla presente. Entonces, estar enterados es la primera recomendación que hay que hacer. Lo mismo para, por ejemplo, prevenir alguna enfermedad infectocontagiosa, para saber qué hacer en un caso de sismo, para tener habilidades sociales. Bueno, pues hay difusión de temas y el bullying no es la excepción. Entonces, enterarse es importante, documentar lo que está pasando. Segundo punto, hablar del tema. El bullying crece y prospera en el silencio. Entonces, si nos callamos y no decimos lo que pasa, aumenta. Generalmente, quienes sufren bullying se sienten muy preocupados por hacer una denuncia porque piensan que eso les va a generar todavía más castigo o más bullying. Y luego quien escucha la denuncia a veces reacciona mal y dice, pues no te dejes, pues pégale, pues sé más fuerte que él, no seas cobarde o peor. Sí, claro. Entonces la escucha no es muy adecuada. Entonces, una estrategia puede ser tener buzones en las escuelas para que alguien en forma anónima exprese lo que está pasando y pueda ser transmitida su molestia, preocupación o queja sin perjuicio de su identidad, porque todavía no tenemos un entorno social que favorezca la cultura de la denuncia. Y bueno, lo vemos tristemente a nivel nacional, cuando alguien denuncia, pues es víctima de los sicarios al día siguiente. Entonces no nos da gusto ni ganas de denunciar nada. Segundo punto, tener en el salón de clases espacios con los propios profesores para tocar el tema. Por ejemplo, se puede hacer, por decir, hoy es viernes, una sesión sobre bullying. Aunque sea el maestro de geografía, el de literatura, cualquiera, claro. Da un espacio en su clase y entonces comenta qué ha pasado, qué significa ser sujeto de bullying, qué significa cometer bullying, etcétera. Porque esto que dice mi colega en el sentido de la inconsciencia del que mete bullying, pues justamente es lo que reporta Olweus. Muchos de los que él investigó que habían hecho bullying en su infancia se volvieron delincuentes juveniles en su adolescencia. Así es. Desarrollaron conductas antisociales, desarrollaron conductas muy egocentristas, muy narcisistas, en el sentido de decir que lo único que importa es lo que yo haga, lo demás no me interesa. Y entonces se perpetúa, digamos, este estilo violento de comportarse. Y por último, hay que estar pendientes a los indicadores. Por ejemplo, si mi hijo llega con la ropa rota, si constantemente veo que me pide dinero para gastos que no sé qué son. No justifico. Si cosas que yo le compro, una mochila, unos zapatitos, o incluso ahora que están de moda los celulares, un celular, y de repente ya no veo ese objeto en la casa, es algo que me puede llamar la atención. Porque como veremos más adelante, el bullying tiene muchas vertientes, no solamente la más evidente, que es el maltrato físico, los zapes, esos terribles de darle un zape a alguien, los golpes, etcétera, sino el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el daño patrimonial, estas cosas que se hacían en mis épocas de estudiante. Fernando, no sé si te tocó a ti, de que te tomaran tu chamarra o tu suéter y hicieran una cosa que le llamaban role, y no te lo quisieran dar y lo mandaban para allá y para acá y tú ibas corriendo buscando tu suéter, y sobre todo si tu mamá te había dicho, cuida tu suéter, mijito, es el nuevo, ¿no? Y ya estaba usándose de trapeador, bueno, uno se sentía malísimo por ser afectado por sus suéter, ¿no? En la escuela y luego en la casa el regaño, además, ¿verdad? Sí, esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. El niño es agredido en la escuela y agredido en su casa, ¿no? Y bueno, repercusiones en la autoestima, en el proyecto de vida,
y pues básicamente en la personalidad completa del que es víctima. Sí, es una transformación total. Yo quisiera, digamos, agregar algo a lo que acaba de decir el maestro muy atinadamente, la verdad. Tenemos que tomarlo en serio. O sea, tomarlo en serio implica, es un poquito como el tema de hoy sí voy a tomar mi dieta, ¿no? Hoy sí voy a hacer ejercicio. Entonces, hay muchas cosas que queremos hacer, pero que no hacemos. Y que no hacemos significa que no le dedicamos un tiempo específico y una programación específica, ¿no? Entonces, retomando un poco el estudio de casos, por ejemplo, si les ponemos casos a los muchachos en la escuela, ¿no? Es, digamos, a nivel conceptual, ¿no? Hay cambios que se dan en el cerebro y podemos empezar a estimular, porque lo que menos podemos pensar es que ya no se puede hacer nada. Más bien, el no hacer nada es lo que estamos provocando el problema. Luego, si hacemos las famosas dramatizaciones que se hacen, por ejemplo, en los salones, que eso lo puede hacer cualquier maestro, así es, ¿no? Tiene una repercusión, esos que hacemos desde hace muchos años, yo tengo muchos años en capacitación, en entrenamiento, pero hacemos hace muchos años, hacen cambios a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, todo eso, pero no es que lo hagas hoy y el año que entra nos vemos, ¿no? Que es un poco lo que a veces queremos, que el entrenamiento funcione de por vida, ¿no? Bueno. No, tenemos que meterlo como parte de un programa sistemático, tenemos que estar conscientes los adultos, los maestros, que sí es un problema importante, sí es un problema grave, y entonces tenemos que hacer algo también del mismo tamaño, ¿no? Sistemático, estructurado, y no está lejano para cualquier profesor, ¿no? Claro, esto es sistemático, todos los días, en cada momento, y sobre todo porque hay profesores, desgraciadamente, que están viendo, presenciando situaciones de bullying y que, bueno, a veces hasta participan en las burlas y en las humillaciones a los chicos, ¿no? Bueno, hay que trabajar todos los días. Si me permiten, voy a saludar a las escuelas que se encuentran acompañándonos. Está con nosotros la Secundaria Técnica 71, la 11, 19, 22, 44, 56, 60, 91, 3, 67, 100, 18, 33, 40, 41, 68, 64, 8, 94, 72, 49, 26, 6, 28, 105. Bueno, amplia audiencia. Oye, buen qué rating. Nos da gusto eso. Sobre todo porque son maestros y alumnos los que nos están viendo. Excelente. Dice la 33, es un tema muy interesante. La 22, también se padece en el ambiente laboral, no son los alumnos, y es lo que nos comentaba. Que se llama mobbing. Mobbing, y hay que hablar con los términos correctos, ¿verdad? Sí, perdonen que usemos términos en inglés, digo, nos da pena, pero bueno, pues allá los inventaron y de allá llegaron, y así se llaman. Y el mobbing es la vertiente laboral. Mobbing viene de mobster, que quiere decir algo así como la mafia, como la banda, como, perdonen ustedes la palabra, como el agandalle. Y entonces, es que sí es, ¿no? Entonces mobbing en el trabajo es que pues no te den trabajo, que cuando te paras al baño te quitan tus cosas, que desaparecen tus bienes en tu escritorio, que los compañeros no te invitan a comer, que no te avisan de las juntas, etcétera, etcétera, que repercute seriamente en la autoestima y en efectos que mi colega explicará con más detalle, pero que tienen que ver mucho con el desempeño de la persona. Por ejemplo, los niños que sufren bullying ya no quieren ir a la escuela. Son los niños que se enferman todos los domingos en la noche porque mañana hay que ir a la escuela. Son niños que se vuelven apocados, es decir, ya no quieren socializar, se vuelven tímidos, lloran mucho, son muy vulnerables o muy irritables, como una especie de conducta para pues esconder el sentimiento de vulnerabilidad que sienten. Son niños que empiezan a desconfiar de sí mismos, son niños que se sienten muy inseguros y tristemente, de veras, me da pena decirlo, pero son niños que pueden llegar a cometer suicidio, o jóvenes. Estamos hablando de niños porque en muchos ambientes escolares el bullying se presenta en edades tan tempranas como primero de primaria, aunque parezca que no. ¿Desde preescolar puede existir esto? Desde preescolar. Obviamente, como decimos, el niño llega con una serie de condicionamientos, un entrenamiento psicosocial para comportarse de cierta manera. Por ejemplo, si el niño ha escuchado toda la vida en su casa de que no te dejes, o si lo quieres tómalo, o si no quieres no lo hagas, bueno, pues es un niño que ya llega con esa, digamos, prefiguración para comportarse de esa manera. Después tenemos que en la secundaria se exacerba las conductas de bullying, en la prepa tiende a reducirse un poco y en las universidades menos, aunque no es
digamos, No excluyente desaparece. que en el ambiente universitario puede ocurrir. Porque como decíamos, el más obvio maltrato de un estudiante a otro es el físico, golpes, empujones, agresiones físicas. Después pasamos a la agresión patrimonial, robar cosas, esconder cosas, perder cosas, destruir cosas, hacer vandalismo. El otro día en la secundaria Carlota Jasso, aquí cerca, nos reportaban que le habían prendido fuego a una mochila que estaba, digamos, en el patio mientras esperaban la salida. Alguien llegó, le echó papeles, le prendió fuego y la mochila se incendió. Entonces ese es daño patrimonial, rayano, fronterizo con el delito, porque estamos agrediendo los bienes de otro. Supuesto. Después está el llamado cyberbullying, o sea, el uso de todos estos instrumentos que ahora eso sí que están de moda, celulares, Twitter, correo electrónico, Facebook, etcétera, para molestar anónimamente a alguien. Y tristemente, con mucha pena lo digo, es la manera más frecuente de cometer bullying por parte de las mujeres. Eso sí es cuestión de género. Sí, las mujeres no pegan mucho entre sí, aunque hay quien lo hace y luego graban, el happy slapping que le llaman, que es grabar en celular la el bronca. Sexting inclusive. El sexting, que es la agresión, digamos, con propuestas sexuales a través de los foros de discusión o los blogs o los chats, en fin. Otra vez disculpen toda la parafernalia de términos en inglés, pero así se llaman todos estos espacios. Así se llaman. Y lo importante es aprender a decir lo que está pasando. Y los profesores tendrán que establecer sistemas de escucha, tendrán que establecer sistemas de recepción de lo que está pasando, sin juzgar, sin criticar, pero sí recibir, tomar nota de la frecuencia, de la cantidad de lo que está pasando. Si ustedes como estudiantes reciben en su celular un mensaje agresivo, no lo borren, guárdenlo y muéstrenlo. Si reciben en su correo electrónico alguna amenaza, no la borren, guárdenla y muéstrenla, porque eso es importante. Hoy sabemos, y nos lo dice todo el tiempo las autoridades, que si nos extorsionan por teléfono, lo que hay que hacer es denunciarlo. Escuchar qué pasa y denunciarlo. Exactamente, no irse con la finta de que tienen a un familiar secuestrado y ese tipo de cosas, que luego es muy impactante recibir una llamada en tu teléfono personal, sí. Pero sí generar una actitud de reporte, de denuncia, porque es la manera justa de resolver estos problemas antisociales, que como dice Fernando, a lo mejor no son a propósito, a lo mejor el niño agresor no lo hace por mala onda, como se dice coloquialmente, sino porque no sabe hacer otra cosa, porque no sabe relacionarse con sus compañeritos de otra manera. Un proceso de reeducación. Exactamente. Voy a leer más comentarios. Las escuelas están muy interesadas en el tema. La secundaria técnica 60, ¿se cree que más poder tienen las palabras para caer en una provocación? ¿Cuál es la fuerza y el impacto de las palabras? Bueno, es interesante el tema de las palabras. Quiero nada más, antes de contestar la pregunta, y siguiendo también con el comentario que se está haciendo, hacerle un poquito al abogado del diablo, ¿no? Es decir, porque siempre vemos al que hace el bullying, ¿no? El malo queremos, de la película. sí, exacto, queremos quemarlo en leña verde, ¿no? Sí, o sea, vamos a quemarlo en leña verde, ¿no? porque está muy mal, ¿no? No es la aproximación correcta, porque lo único que vamos a hacer es llevarlo al extremo, ¿no? Entonces, exacerba entonces la conducta violenta. En este caso, el que hace bullying es también una víctima del propio sistema, ¿no? Yo les podría decir que, por ejemplo, hicieron una investigación en Gran Bretaña, donde a los niños que habían sido víctimas de abuso, cuando pensamos víctimas de abuso, pensamos a alguien que lo golpearon hasta casi matarlo, ¿no? No necesariamente. O sea, nosotros podemos ver el abuso de una mamá que se enoja, ¡chamaco, deja eso! O sea, tú dices, ¡guau! ¿No? Es impactante para los pequeños. Esa ya es violencia. Así es. y eso genera cambios estructurales, ¿no? Ahora ya a través de los escáneres ya los podemos ver, ¿no? Entonces agarraron a 43 niños, los pusieron y les sacaron un escáner y justamente les ponían diferentes cosas, pero palabras, ¿no? Palabras en este caso eran imágenes, pero pueden ser palabras también, ¿no? En este caso les ponían imágenes con emociones, ¿no? Y resulta que estos niños que habían sido documentados, que habían sido afectados desde niños, comparados con los niños, digamos, normales, tenían reacciones en ciertas áreas del cerebro de mucha mayor intensidad que los niños que no habían tenido o que no habían tenido violencia en casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos
de que estas personas están practicando este tipo de cosas, también a su vez ellos son víctimas o pueden ser víctimas de un sistema. Entonces hay que verlos así, hay que verlos y hay que tratarlos, por eso se llama rehabilitación. Todos los niños, todos son importantes, el que abusa y la víctima, a los dos hay que atenderlos y hay que tratarlos también, yo diría, regresando a esos temas, hay que tratarlos con amor, hay que comprenderlos, por favor, y hay claro, que ayudarles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como haciendo un resumen de lo que dijiste, hay que estimular otras áreas del cerebro que no están sensibilizadas. Ese es otro tema. El tema, claro, por supuesto, Claro. ¿no? Es decir, tenemos un área muy desarrollada, ¿no? Que, pero no sé si nos dé tiempo todavía de hacer el Adelante, comentario. adelante, ¿Sí? claro. Ok. Es decir, tenemos áreas que están muy desarrolladas, que tienen muchas conexiones, ¿no? Que tienen muchas redes que ya se están dando en este momento, y que, ¿qué sucede en términos, siguiendo un poco defendiendo al agresor? En el sentido de que, ¿qué sucede? Tiene muy desarrollado el sistema límbico, tiene lo hiperactivo, se llama, está hiperactivo, reacciona a casi cualquier cosa que tenga o parezca violencia o escenario de violencia, pero tenemos también, por otro lado, una corteza cerebral, un lóbulo frontal poco trabajado. Lo tenemos muy desconectado. De hecho, los niños y los jóvenes de manera directa no lo tienen totalmente desarrollado. Pero si a eso le sumamos que tampoco hay una educación y un entrenamiento, porque el entrenamiento que le damos en habilidades sociales se refleja en nuevas conexiones en el cerebro. Por supuesto, O sea, realmente claro. eso es lo que sucede. Cualquier aprendizaje hay una modificación neuronal, o sea, simplemente, ¿no? Entonces, si le sumas que el desarrollo propio del cerebro del niño y del joven está subdesarrollado, entonces tienes un caldo de cultivo como muy fácil para que se dé la violencia. Y si a eso le sumas que viene de violencia, pues estamos como un poco, Claro. la tiene muy complicada para que Claro. él solito con sus recursos Claro. salga y diga, no voy a aprovechar esta oportunidad para humillar a alguien, ¿no? O con una charla del asesor en media hora quieren que ya cambie de la noche a la mañana, ¿verdad? Así es. Pues muy interesante, vamos por muy buen camino, creo que las escuelas siguen participando, tenemos más comentarios que vamos a hacer después de este corte y regresamos rapidísimo, mientras vamos a ver un video de la de JIFA que precisamente los ganadores del certamen del año pasado, un video por la paz. Excelente. Así es que adelante, regresamos. ¿Dónde está mi dinero? No traigo. Siempre traes dinero. ¿Dónde está? No traigo. Entonces, ¿qué traes? Comida. Dámela. Ah, ¿y estás hablando con las personas que tienen hambre? ¿Quién eres? Déjame, amiga. A mí no me importa que sea tu amiga, ¿sí? ¿Tú qué? ¿Qué le pegas a mi amiga? ¿Tú qué? ¿Qué traes? Sí, no traes nada. Hay que revisar. No, por favor, no, ese no me lo quites, por favor, ay, por favor, no, por favor, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Pues quitándole las cosas. Pues dámelo, que me lo des. ¿Tienen algo más? No, ¿y qué es lo que les veo? Las que nos quitaste. Oye, espera, ¿y Priscila? Se fue a llorar al baño. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que cruzarles con la brincadora. Pero, ¿tú crees que sea buena idea? Es que si no nos van a seguir molestando. Eso sí, mejor vamos. Maestra, ¿podemos pasar? Adelante. ¿Se les ofrece? Bueno, pues nosotras no queríamos decirle que hay unas niñas en nuestro salón que nos agreden. Pero eso cómo puede ser posible si en cada piso de esta escuela hay un prefecto. Pero no había nadie. Y su maestro
No estaba, no ha llegado. ¿Y las jefas del grupo? No estaba. ¿Hace cuánto tiempo que las están lastimando estas niñas? 2 meses. ¿Y por qué vienen hasta ahora? Porque creo que nos habían hecho algo tan grave como ¿Qué les hicieron? Nos quitaron nuestras cosas y nos pegaron. ¿De qué grupo son? Tercero B. En este momento, ¿qué les toca? Matemáticas. Bueno, vamos a ir a buscarlas. No. Tenemos que solucionarlo ahora. Está bien, maestra. Ok. A ver, señorita, la señora. Hay un problema en el salón y necesito que salgan algunas de ustedes. Vienen conmigo, tú y ustedes dos. Siéntense. A ver, señorita, esto que estamos viviendo está muy grave, la verdad. No se me hace justo que estén tratando así a sus compañeras. Y no se merecen que sean tratadas así. Merecen un poco de respeto. Los padres de ellas hicieron un esfuerzo por comprar sus cosas y no se me hace justo que les hayan quitado los teléfonos. ¿Qué les parecería que los chicos de otros grupos vinieran y les quitaran en este momento sus cosas? ¿No se sentiría muy agradable o sí? Sentimos haberles quitado sus cosas y pegarnos un poquito. Les aseguramos que eso ya no va a pasar. Gracias. ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Las van a pagar! ¡Ay! ¡Hicieron malditas! ¡Ay! Pues ya regresamos aquí a Dejez TV con este tema tan interesante. Y bueno, vieron ustedes en el corte estos productos del encuentro, cuéntamelo en corto, de parte de la Dirección General de Fortalecimiento Académico, que está trabajando este año nuevamente este certamen. Y bueno, busquen las bases de la convocatoria en www.c.gov.mx para que participen. La convocatoria está abierta hasta el 31 de enero. Y regresamos con nuestros invitados platicando sobre bullying. Hay muchas preguntas, dice la 44, en el trabajo, ¿de qué forma se presenta lo que es el mobbing? Bueno, ya lo comentábamos, todas estas conductas agresivas, hostigantes, excluyentes, discriminatorias, tienen como componente principal que alguien abusa de otro. Alguien es el que se siente con poder o con dominio de la situación y alguien es el vulnerable o el vulnerado o el débil. Entonces, ahora sí que, como dice el dicho popular mexicano, el diablo sabe a quién se le aparece. Claro. Entonces siempre habrá una conducta de abuso con una disparidad o una desigualdad de condiciones. En el trabajo generalmente se hostiga o se molesta al de nuevo ingreso, al que no conoce la dinámica, se le engaña diciendo llévale este oficio a no sé quién y resulta que no era ahí, se le propicia o se le fomenta para que cometa errores y es una actitud
tristemente muy biológica, de dominio territorial, de conductas grupales, maneras de generar iniciación, como decíamos hace rato, un poco ritualística de quién ingresa o quién no ingresa, quién forma parte o quién no forma parte de los grupos, etcétera. Pero esta manera de no ser, digamos, parejo con un compañero de trabajo es lo que se ha dado en llamar mobbing. También por los trabajos de otro investigador sueco, Lindemann, que hizo una investigación específica de estos maltratos en el ámbito laboral. Y bueno, no es difícil de entender por qué llamó la atención la investigación a Olweus en las escuelas y a Lindemann en los trabajos, pues es donde pasamos más tiempo. Claro. En el trabajo estamos 10, 12 horas diarias y en la escuela estamos 6, 7, 8 horas diarias y ahí se dan fenómenos pues que tienen que ver con las bases biológicas del comportamiento, Fernando. Por supuesto, de hecho hay otro concepto para ahorita que preguntaban si el maestro, por ejemplo, ¿no? Puede jugar un rol en este concepto. Claro. En el caso, por ejemplo, de las empresas, hay otro concepto también en inglés, digo, es el bossing, ¿no? El bossing. De boss, de jefe, ¿no? Ajá. El bossing es el mismo concepto, o sea, es un jefe que abusa del poder, ¿no? Y a veces no es que le griten necesariamente, siempre pensamos que puede ser una conducta violenta, agresiva, pero no, en realidad, por ejemplo, un jefe practica bossing y aplica para la escuela lo mismo, ¿no? Aquel que al que merece el incremento no se lo da. Claro. No le da vacaciones, no le da permisos, pero a otros sí, ¿no? Es una forma de abuso institucional que no está clara, o sea, no está rompiendo ninguna regla, digamos, tácitamente, Sí, claro. pero que está particularmente encima de alguien. Eso es bossing. Y de ahí, lo que ya sea más obvio, también pasa, ¿no? Eso seguramente pasa en la escuela y los maestros deben estar como que muy cuidadosos de no practicar este tipo de discriminación, porque al final también afecta al niño o al joven, ¿no? Claro, y bueno, en cuanto a la personalidad de la víctima, ¿tiene alguna característica? ¿Podemos decir que ciertas personalidades son más propensas a ser víctimas? Sí, desgraciadamente, independientemente pues de la interpretación biológica o neurofisiológica de la conducta humana, tenemos esta parte aprendida. Yo quisiera matizar con respeto para mi colega, no tanto defensor del agresor, para no pensar en que estamos defendiendo esa conducta, sino defensor de la persona. Las personas no son violentas, se hacen violentas o aprenden a ser violentas. Cuando una mamá le dice a su hijo, es que eres tal cosa, ahí se está cometiendo un error de interpretación y un error de educación, porque estamos etiquetando al ser de la persona. Somos mexicanos, somos estudiantes, somos hombres, somos mujeres, pero no necesariamente somos groseros o somos tontos, ¿no? Podemos de repente comportarnos de cierta manera y eso es lo que hay que matizar. Entonces, no queremos que parezca que hay algo así como un destino manifiesto de que ya naciste víctima y víctima te morirás. ¿No es así? No, eso se aprende también. Por ejemplo, puede haber entornos familiares donde haya papás o mamás que recomienden a sus hijos o que lo digan entre ellos que lo mejor es no decir nada. Hay personas que desarrollan una conducta que los psicólogos llamamos conducta evitativa. Por ejemplo, prefiero no meterme en nada para no tener problemas. Es esa gente que dice, me llevo muy bien con mi pareja. ¿Por qué se llevan muy bien? Porque casi no nos vemos. Claro, ¿No? Eso es igual a cero. La conducta evitativa es la no conducta. Entonces, no tener conductas es quitarse de la experiencia. Cambiarse de salón, por ejemplo, pensando que esa es la solución para el bullying, no sirve, porque en otro salón volverá a pasar lo mismo. Lo mismo, claro. Es como tener una enfermedad grave y negarla y no atenderse. Realmente evitar las cosas no resuelve las cosas. Entonces, este perfil de víctima tiene que ver con el contexto, digamos, sociocultural donde esa persona o ese niño o esa niña ha crecido y se ha desarrollado. Y generalmente las víctimas tienen algunas características básicas. Por ejemplo, callan lo que les pasa, aguantan, se someten, son tolerantes a lo, digamos, disfuncional. No se les ocurre pensar que podría ser de otro modo. Se someten. Su recurso adaptativo, su uso de la inteligencia, más que creativo, es sometido. Es un poco una visión pesimista del desarrollo en el sentido de no hay de otra.
¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Y la verdad es que siempre hay opciones. Incluso decidir que no se puede hacer nada es una decisión. Por supuesto, así es. Me quedé pensando un poquito ahorita en esto de la personalidad de la víctima. Supongo que las personas con alguna diferencia manifiesta, una capacidad diferente, una preferencia sexual diferente, a veces hasta cuestiones de género, tienen que ver con el ser o no víctimas. Pues tristemente, y además eso es muy cultural en México, cuando tenemos un hijo con discapacidad, ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Sí, es cierto. No lo mostramos orgullosamente, ¿no? Así es. Cuando tenemos, por ejemplo, vitiligo, que es esta enfermedad que despigmenta la piel, la cubrimos. Maquillaje, que no se note. Digo, es muy difícil pensar en una chica que tenga vitiligo que use falda corta, porque no quiere que se le vean las manchas. Ese tipo de conductas de ocultar lo diferente exacerba justamente la actitud agresiva de quien ha desarrollado esas conductas agresivas sobre lo que no es igual, solo sobre lo que cambia. Y con la preferencia sexual pues es muy obvio, con la discapacidad, etcétera. Incluso ahora ya no se habla de discapacidad, el lenguaje contemporáneo establece capacidades diferentes, porque ¿quién va a establecer el parámetro de normalidad? Estadísticamente pues es bastante insuficiente el dato, claro. Por decir, si son mayoría, entonces quiere decir que está bien. Bueno, pues entonces habría que ver a los nazis, que eran mayoría, y diríamos que estaban bien, ¿no? No, para nada. Pues para nada. Entonces, el valor estadístico no es suficiente para establecer un parámetro de normalidad. Cada quien tiene diversidad, tiene variedad, tiene gustos distintos. Esa es la variedad y la riqueza de la naturaleza humana. Homogeneizar a la naturaleza humana nunca ha sido una buena idea. Al contrario, eso es lo que hacen los regímenes autoritarios en la historia. Claro. Hay que respetar la diversidad y reconocer que la riqueza de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente, es justamente que no somos iguales. Y sí, claro, está la riqueza, la variedad y la capacidad de ser mejores y de evolucionar. Hay un concepto que quiero retomar, que acabas de comentar, que es muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros, o sea, cuál es el éxito para gestionar esto? Atenderlo. Porque ahora que están ustedes comentando el tema de cuál es la personalidad o el perfil, se ha estudiado mucho el perfil sí, claro. del psicópata, que le llaman, del sociópata, ¿no? Y bueno, más allá de una personalidad específica, si nosotros, por ejemplo, vemos al niño y al adolescente, cuando una estructura, que digo, me voy a meter nada más a un tema técnico, pero no quisiera que fuera tan técnico, hay una estructura en el cerebro que se llama amígdala. La amígdala, junto con otras estructuras, hay un nuevo lóbulo, nuevo lóbulo que está estudiando, se sabe poco de él, que es le llaman ínsula, ¿no? Que es un lóbulo que está por debajo, digamos, o cercano al frontal, reaccionan ante situaciones, ya sea llamémosle, de agresividad, pero también reaccionan ante la empatía, porque ese es un tema que no hemos tocado, ¿no? Y que creo que es muy importante en cuestiones de bullying. Claro. Entonces, ¿qué sucede con los perfiles en términos de estos jóvenes que tienen poco control de impulsos, ¿no? Yo quisiera poner en la mesa el tema, por ejemplo, de aquel que tiene un control de impulsos limitado, ¿no? Y que reacciona emocionalmente. Inclusive hay algunas investigaciones muy interesantes sobre en este caso sobre malhechores, ¿no? Que tienen en la cárcel, y algunos de ellos tienen son perfiles diferentes. El que cometió un delito porque tiene pobre control de impulsos, porque ahorita lo estamos viendo con niños, pero claro, en adultos pasa, un pobre control de impulsos porque no tiene una conexión suficiente con el lóbulo frontal, asociado con una emoción que está muy activa, hiperactiva, ¿no? Esos no son los que les llamamos nosotros sociópatas, psicópatas, ¿no? Que pueden tener un buen control de impulsos y que les gusta hacer daño. Son dos perfiles muy concretos, sí, claro, que además, pasados por un escáner, justamente, por ejemplo, les pasan una palabra, ¿no? La palabra puede ser, ese gato está comiendo su excremento, ¿no? Esa es una frase. Entonces viene una reacción automática de disgusto, sí, ¿no? Sí, de rechazo. De disgusto absoluto, ¿no? Y hay un comportamiento a nivel de esas estructuras. Y también puede haber una palabra que diga, ese niño está haciendo algo con tu hijo, ¿no?
ahí viene un proceso en el que se conecta el lóbulo frontal para hacer una interpretación concreta del hecho. A veces la conducta está basada solo en la interpretación de la amígdala, una reacción automática a algo concreto, y a veces se involucra el lóbulo frontal. Entonces, ahí hay dos perfiles muy claramente estudiados, pero además se van haciendo con el tiempo, porque en la medida que uno controla sus pensamientos, pero le gusta hacer daño, siente un placer, el otro no está acostumbrado a controlar sus emociones, y probablemente el abusador esté jugando en ambos roles. Qué interesante está esto, ¿no? Y bueno, ¿la educación puede incidir en esto, en el cambio de estos procesos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obviamente la fuerza biológica es muy grande, pero todos aprendimos en alguna etapa de nuestra vida a controlar los esfínteres. Por supuesto. Y nadie niega que no es grato ir al baño, pero sabemos hacerlo en lugares específicos que se llaman baños. Claro. Digo, hay gente que no, ojalá que en nuestro auditorio haya gente que También hay respete que la educación y la educar higiene. eso. Pero vamos, el tema es que aprendemos a regular nuestro cuerpo. Existe un concepto en psicología contemporánea que es la autorregulación organísmica, es decir, la capacidad que desarrollamos, las conexiones neuronales que desarrollamos en el desarrollo para regular nuestros impulsos. Esa regulación de impulsos es lo que llamamos madurez. Claro. Obviamente hay trastornos del control de los impulsos, etcétera, pero sí es posible lograrlo y la educación sirve para eso. Fomentar la atención, los niños pueden ser muy dispersos, estar muy acostumbrados a estímulos muy breves y muy intensos para estar atentos, y cuando están en una clase se aburren, pero aprenden a estar en una clase, a comportarse, a respetar en fin, esa es la labor educativa. Y la labor educativa no exime de que les enseñemos a no ejercer la violencia como, digamos, moneda de cambio social, que hay otros recursos para socializar y para interactuar. Entonces, tratando de hacer una pequeña glosa de lo que podemos hacer, otra vez, informarse y fomentar la información entre los alumnos. Así como nos ponemos a dejarle a nuestros alumnos que investiguen temas ambientales o temas de la historia o temas políticos, etcétera, que investiguen sobre bullying. Segundo punto, que se hable sobre el bullying de manera frecuente. Que haya una relación más estrecha entre padres de familia y docentes y administrativos de la escuela, porque a veces pensamos que nuestra responsabilidad es llevar al niño a la escuela y ya, lo que pasa adentro es bronca de la escuela. Y al revés, como docentes, devolvemos al niño en la tarde y no nos ocupamos hasta el día siguiente. Claro. Debe de haber más vínculo entre escuela y padres de familia. El personal administrativo también es parte importante de la escuela. Luego pensamos que todo el tema es entre el profesor y los alumnos, no. Pero el de limpieza, el de mantenimiento, la secretaria de la dirección, el prefecto, también tienen un papel que jugar. Claro, muy importante. Y luego generar espacios de denuncia que no propicien, como bien decía Fernando, la quema en leña verde de nadie, pero sí que se hable del tema. Por supuesto. Eso es importante, y que se sepa que hay canales para que si algo me está pasando lo pueda yo decir, y que no por decirlo voy a ser más reprimido o más castigado, claro, o más sancionado. Profesores, observen si baja el desempeño académico de sus alumnos. Alumnos, si ustedes están viendo que alguien es maltratado, no se lo callen, porque entonces ustedes se vuelven cómplices de lo que está pasando, aunque ustedes no hayan hecho nada práctica o físicamente. El hecho de callar es una manera de ser cómplice. Y si tú, compañerito o amiguito o estudiante, hombre o mujer, estás haciendo agresión sobre otros, toma nota y piensa que podrías hacerlo de otra manera. No es obligatorio maltratar a nadie, ni es la única manera de llevarnos que tenemos, ¿no? Así es, y bueno, tenemos más preguntas, pero antes yo quisiera que alguna forma de contacto con el público pudieran ustedes comentarnos. Gracias. Sí, pues yo les puedo dar mi correo electrónico, que es fer de Fernando, F-E-R, Telles, @asking, A-S-K-I-N-G, que es como preguntando en inglés, asking.com.mx. Ahí pues, me pueden consultar. Un teléfono, el 56-62-8707. Ese es un teléfono de un call center en el que, digamos, soy el director, donde damos apoyo psicológico y cosas de ese tipo a personas que tienen un programa con el que estamos trabajando. Muy bien,
Maestro. Yo quisiera dar los datos de mi universidad, la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está aquí en el Centro Histórico, en Izazaga y Isabel la Católica, que es un espacio académico y cultural abierto a la comunidad y con un vínculo importante con la comunidad del Centro Histórico. El teléfono es 5130-3348, 5130-3348, y mi correo electrónico es psabugal, con S y con B grande, @elclaustro.edu.mx. También pueden consultar la página de la Universidad del Claustro de Sor Juana en internet, que es la página oficial, que nomás hay que ponerle Universidad del Claustro y ahí está inmediatamente la página para que ustedes la puedan consultar. Y es un espacio, como digo, donde estamos siempre abiertos para atender este tipo de flagelos y de problemas que afectan a nuestra sociedad hoy por hoy. ¿Puede ir cualquier persona? Cualquier persona es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, doy salida a las preguntas. La 33, ¿cómo podemos evitar el bullying? Bueno, ya lo comentamos. La 33, ¿en qué sexo se da más el bullying y por qué? ¿Hay alguna cuestión de género? El género ya vimos que tiene que ver más con las prácticas de bullying, pero es indistinto. Tanto mujeres como hombres pueden cometer bullying. Los hombres hacen más bullying físico, de maltrato, de robo de pertenencias, etcétera, y las mujeres hacen más bullying anónimo a través de los medios electrónicos. La 56 comenta, ignorar o pasar el bullying puede ser una alternativa, ya vimos que no. Jamás Nunca. evitar resuelve problemas, al contrario, los posterga y los agranda. ¿Hay una edad en que se dé más el bullying? En Noruega, en sexto de primaria, quinto de primaria. En México, falta estadística, pero puede ser en cualquier grado y en cualquier ambiente. La verdad es que no tenemos ahorita un parámetro definido para decir pasa más en preescolar, pasa más en primaria, pasa más en secundaria. En general, no nos debe de tener contentos que ocurra. No, Y definitivamente. habrá que estar observando todo el tiempo, ¿no? ¿Hay alguna estadística, investigación en México sobre bullying? Parte del problema que tenemos, digamos, es que hay poca investigación, ¿no? Tenemos todavía mucho rezago en términos de investigación psicológica, inclusive lo comentábamos hace rato en términos de presupuestos, ¿no? Mucho de lo que se investiga lo hacen investigadores independientes, ¿no? Y lo que hay con financiamiento acaba siendo todavía muy, muy poco, ¿no? No solamente en este ámbito, en muchos ámbitos tenemos áreas de oportunidad. Lo que quiero comentar ahorita que platicábamos, bueno, habrá algún ejercicio, habrá algo que podamos hacer, Algo sobre porque sí, claro. yo les diría, claro, vamos haciendo un pequeño ejercicio de reflexión, ¿no? Por favor. Vamos a todo mundo allá en su aquí también pueden participar el staff, por supuesto, ¿no? Todo mundo, y inclusive, bueno, si tienen un rotafolio, que por favor, o en su hoja, vamos a hacerlo así, en su hoja, en una hoja en blanco, si no tienen hoja en su mente, ¿no? Pongan todas las palabras positivas que se les ocurran. Sale, vamos a hacerlo 30 segundos. Corre tiempo, ¿no? Todas las que se les ocurran que sean positivas. Ok, ¿podemos decirlas así, como se van ocurriendo? No, ahorita piénsenlas un poquito. Pensarlas y todo nada el mundo más. anótenlas, 30 Ok. segunditos, digo, es básicamente un pequeño ejercicio. Muy bien. ¿Sí? Ok, aquí digamos en el staff, ¿qué se les ocurrió? A ver si las pueden decir. Decir en voz al alta. fuerte, en voz alta. ¿Alguien? Amor, Ajá, ¿cuál? O más- ¿Nada más amor? ¿Nada más amor? sonrisa, ternura, Bueno, como verán, empatía. este es un diagnóstico para el sistema nervioso, ¿no? Ajá. O sea, si yo les digo piensa en muchas palabras positivas, te encuentras que la gente no se le ocurren, ¿no? Se le ocurren muy pocas. Caramba. Se le ocurren, digo, tan pocas que ahorita me dijeron 3, ¿no? A mí me hubieran gustado unas 250. Por lo ¿no? menos. Por lo menos, ¿no? Ajá. Pero resulta que si pensamos en palabras en negativo, se nos ocurren bastante más, ¿no? Y A ver, con ¿hacemos más la facilidad prueba? hacemos la prueba. A ver, palabras negativas, Adelante, compañeros. corre tiempo, palabras negativas. No, dice, no se pueden decir al Ya aire. ni lo hacen porque No, saben que que se son les un llegaron chorro, ¿verdad? rapidísimo, ¿no? Claro, Entonces, se amontonaron. si hablamos nosotros de cultura, tenemos nosotros que propiciar. Yo les diría otro ejercicio que pueden hacer, y lo pueden hacer ahora entre ustedes, ¿no? Obsérvense ustedes dos que están. Obsérvense a los ojos, sin cerrar los ojos. Obsérvense mutuamente. Allá ustedes dos, obsérvense a los ojos. En su clase, agarren a alguien y obsérvense mutuamente. Y si quieren, digamos, empezar a modificar lo que está pensando su cerebro, lo que está pasando, díganse internamente díganle sin decirle al que están observando
una palabra positiva, ¿no? Sí, O, bueno, sí lo si les dije. ocurren unas Sí. tres palabras positivas, bueno, sería muy bueno. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos nosotros a modificar ciertas estructuras, porque quisiéramos nosotros, como decíamos hace un rato, estar en una armonía y en una paz, ¿no? Claro. Pero acuérdense que eso es un entrenamiento. Es un entrenamiento psicosocial, es un entrenamiento de habilidades. Yo les diría, a veces sucede, y a veces lo hacemos con grupos, que los ponemos a ver, cuéntame quién eres, qué te gusta. A veces los muchachos no se conocen. No sabemos decir cosas Cuando sobre tú nosotros. te conoces, tú dices, oye, ¿qué me gusta? Oye, pues a mí me gusta el cine. ¿Y a qué le tienes miedo? Oye, pues a mí me da miedo eso. Empezamos a practicar un poco habilidades de empatía. ¿Por qué? Porque en la medida que estamos totalmente incomunicados, es en la medida que no logramos empatizar con el otro. La empatía es también un proceso que se da de forma natural, por supuesto, pero que se puede incrementar o puede deteriorar hacia conductas que rayan en la delincuencia. Claro, ¿no? por supuesto. ¿Hay alguna bibliografía que nos pudieran recomendar sobre estos ejercicios de empatía, así como que prácticos para los maestros? Bueno, realmente lo que podríamos hacer es mandarles algo de bibliografía. Perfecto. Yo les diría que realmente estamos siendo muy pioneros en el tema de cerebro. O sea, Falta sí hay mucho. sí hay cosas que estamos tratando de sacar de la clínica, por ejemplo, neuropsicológica, que nosotros podemos poner en práctica, por ejemplo, en talleres, etcétera, ¿no? Estamos siendo pioneros, ya hay cosas, pero por supuesto tenemos también un camino muy, muy grande, y esa es mucho la razón por la que también estamos por acá, ¿no? Qué bueno, Tratando de hacer qué bueno. difusión, tratando de involucrar a otros en el tema, ¿no? Claro. Etcétera. Pues, híjole, no nos podrían dar otra hora más. Este tema está súper interesante. Bueno, resumo las preguntas que hay en el público. ¿Hay bullying entre las parejas? ¿Se llama bullying? No, eso se llama violencia intrafamiliar, Y eso pero ya tiene está componentes más fuerte, similares. ¿verdad? También Tiene son componentes zapes. similares, hay alguien que abusa, etcétera, ¿no? Claro. Hay una ley recientemente expedida por la Asamblea del Gobierno del Distrito Federal que es Ley para las Mujeres Libres de Violencia. Y ahí el artículo 6 tipifica violencia psicológica, violencia patrimonial, otros tipos de violencia. Claro, Pero tiene componentes similares donde hay alguien que abusa de otro, ¿no? muy bien. Dice la 58, obedece en cierto modo a una extensión de la violencia intrafamiliar, el bullying, Por supuesto, y de la violencia nacional. y de todo el mundo finalmente, ¿no? Algo que se me ocurrió a mí que ya no nos dio tiempo, ¿qué es un escáner? Es buena pregunta. Está de super moda el tema de los escáneres, pero bueno, la idea, hay muchas técnicas para hacer escaneos, pero la idea es que ponen a una persona, le ponen un equipo encima, ¿no? Que los rodea, y lo que hacen es ver qué es lo que está pasando en el cerebro. Se los pongo muy sencillo. A algunos, en algunas de las técnicas, se les inyecta una sustancia, y por ejemplo se les pasa una imagen o una palabra, y entonces una palabra, la palabra amor, por ejemplo, y entonces el escáner lo que lee es digamos, qué zonas específicamente se activan a nivel de electricidad, digamos, y esa zona reaccionó a esa palabra. Entonces, gracias a los escáneres que cada vez son más modernos y hay muchas técnicas, por eso podemos saber cuando tú dices una palabra amor, tú sabes cuál es, en la mayoría de los sujetos, cuál es el área o las áreas que se mueven o que se estimulan. En el caso, por ejemplo, de odio, también hay una región específica de la misma amígdala que no siempre reacciona en la misma región. Entonces, gracias a eso podemos empezar a leer el cerebro y a entender específicamente qué está pasando. Y también hay algunos experimentos donde se les da un entrenamiento a la gente y después se puede observar si hubo un cambio o no. Qué interesante, después nos vienes a platicar sobre el escáner. Claro que sí. Muy bien, yo quisiera resumir este programa en una frase que me sugirió tu plática. Entrenémonos para ser felices, Y no nos acostumbremos a lo malo. por favor. Muchas gracias, Fernando Gracias. Telles, Muchas gracias. maestro Paulino Gracias por la Sabugal. invitación. Muchas gracias, espero que no sea la última vez Claro que que nos sí, un acompañen. placer. Esta es su casa. Encantados de estar aquí. Muchas gracias a nuestro auditorio que estuvo al pendiente de este programa. Y tómenlo como algo para estudiar, ¿no? Es decir, es un buen tema, úsenlo, y algún día queremos ir a alguna escuela para que nos digan escuela libre de violencia, libre de bullying, libre de todo esto. Pues esperemos que secundarias Como libre de técnicas humo.
Claro, secundarias técnicas libres de violencia. Maravilloso. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en DGES TV. Terminamos nuestras transmisiones, pero recuerden que el lunes regresamos con más para ustedes. Mi nombre es Susana Argueta. Gracias por acompañarnos. DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta luego.